Hola, y bienvenidos A través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, bueno tener a todos aquí de nuevo y supongo que todos ya tomaron su café, así que estamos listos para otra media hora y volveremos justo al lugar donde lo dejamos en Efesios capítulo 3 y ahora todavía estamos en el versículo 2. Creo que la gente se está acostumbrando a eso. Saben que cuando comenzamos un versículo estaremos allí por un tiempo, así que todavía estaremos en el versículo 2. Está bien, para todos ustedes que se están uniendo a nosotros a través de la televisión, por supuesto, nos gustaría nuevamente hacerles saber que estamos en Estudio Boa Bíblico Informal. Supongo que tenemos personas aquí de diversos y variados trasfondos, pero esta Biblia es para todos, no solo para un grupo en particular, y nos gustaría poder enseñarlo de tal manera que puedas estudiarlo por tu cuenta y buscar las Escrituras para ver si estas cosas son realmente así. El libro de los Hechos los llama bereanos. Los bereanos regresaron a casa después de haber escuchado a Pablo y buscaron las Escrituras. Por supuesto, eso era el Antiguo Testamento en esos días, pero buscaron en el Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo estaba diciendo estaba de acuerdo con eso. Ahora, por supuesto, también tenemos todos los programas anteriores disponibles en video o cinta de audio, así como en el pequeño libro. Ahora, por supuesto, lo que hemos hecho es poner 12 programas en consecuencia, todo en un video de 6 horas. Y luego eso ha sido grabado en un paquete de casete de audio de 6 horas. Y luego Jerry Poole, aquí, bendito sea, sigue transcribiendo todo palabra por palabra de la cinta a la página impresa. Y así podemos ofrecerlo en las 3 áreas, video, audio o el pequeño libro. Y si estás interesado en algo de eso, ¿por qué no? Llámanos y te conseguiremos la información que necesitas. ¿Está bien? Este es un estudio bíblico, así que vamos a nuevamente desmenuzar las Escrituras palabra por palabra y todavía estamos en el versículo de Efesios capítulo 3, donde Pablo escribe: si has oído hablar de la dispensación de la gracia de Dios. Y ahí es donde nos detuvimos y todavía vamos a seguir detenidos porque todavía no he terminado con lo que quería transmitir hasta ahora. ¿Por qué Pablo define esta dispensación de la gracia de Dios ahora? Siempre recuerda que cada palabra que Pablo escribe, así como cada palabra que los escritores del Antiguo Testamento escriben, cada palabra de las Escrituras está inspirada por el Espíritu Santo. Nada de esto es solo la voluntad de una persona. Sabes, leí una vez que alguien dijo que incluso cuando Pablo dice, ahora hablo de mi espíritu, no del Espíritu de Dios, sigue siendo inspirado. Incluso cuando dice, esta es mi idea, sigue siendo inspirado, y nunca pierdas de vista eso. Cada palabra está aquí porque el Espíritu Santo quiere que esté aquí. Y así, cuando dice que yo soy el apóstol de los gentiles, no es un hombre egotista hablando, es el Espíritu Santo hablando. Y así, ahora cuando dice, si has oído hablar de la dispensación de la gracia, Dios, ahora pasamos toda la última media hora definiendo una dispensación. Espero que lo hayamos logrado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, lo puse en la pizarra hace años, cuando todavía estábamos allá atrás, creo. En el Antiguo Testamento, allá en el monte Sinaí, Dios, en Éxodo capítulo 3, que por supuesto era Dios el Hijo, pero sin embargo se le llama Dios. Dios habló con Moisés allá en el monte Sinaí. Le dio a Moisés la ley y luego Moisés lleva la ley a la nación de Israel y la distribuye, y lo señalamos en nuestra última media hora. Dios le dio la ley a Moisés. Moisés toma la ley y la distribuye a la nación de Israel. Y así, esta fue en realidad la dispensación, la ley, y así es como lo vemos en las Escrituras. Está bien, ahora entonces, unos 1500 años después, tras la experiencia en el camino a Damasco,
Para Pablo de Tarso, o como lo conocemos más tarde, Pablo, el mismo Dios, como señalé en la última media hora, Dios nunca cambia. Él, de absoluto, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Solo que ahora Dios va a hacer algo diferente, que es su prerrogativa. Él es soberano. Ahora Él llama al monte Sinaí a un hombre diferente, y es a lo que ahora nos referimos como el apóstol Pablo, y a Pablo le revela estas doctrinas de la gracia. Y Pablo, a su vez, distribuye estas doctrinas de la gracia no tanto a la nación de Israel, sino a los gentiles. Ahora, por supuesto, en ambos casos, la ley va a tener una influencia en los gentiles y la gracia va a tener una influencia en el judío, pero como grupo, la dispensación de la ley fue dada a través de Moisés a Israel. La dispensación de la gracia de Dios fue dada a través del apóstol Pablo, gentiles. Ahora hay solo un lugar más en el Nuevo Testamento donde se usa ese término de manera explícita, y regresa a mí, creo que está en Hechos, capítulo 20. Hechos 20, y mira el versículo 24. Ahora, en todos los otros lugares de los escritos de Pablo, puede referirse a este evangelio como el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, mi evangelio y varios otros. Pero aquí, en Hechos 24, así como en Efesios capítulo 3, se refiere a ello como la gracia de Dios. Hechos 20, versículo 24. Pero dice, ninguna de estas cosas me mueve, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, para que pueda terminar mi carrera con alegría. Y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para testificar o proclamar el evangelio de la gracia de Dios. ¿Ves qué claro es eso? Este fue todo el ministerio de Pablo. Era proclamar el evangelio, la gracia de Dios. Está bien, ahora creo que puede ser apropiado. Si regresan a Efesios capítulo 3, que ahora podemos mirar la palabra gracia. Por un momento, esa es la siguiente palabra en el versículo, que si has oído de la dispensación o de esa administración de Dios que dispensó gracia. Ahora, como dije en mis comentarios iniciales en el último programa, muy pocas personas tienen idea la gracia de Dios. No pretendo saber mucho. Está más allá. La comprensión humana que un creador soberano y muy eterno, Dios, haría lo que hizo, simplemente porque amaba a la raza humana. Y eso fue que tomó carne humana. Caminó entre los hombres durante 3 años por los polvorientos caminos de la tierra, de lo que ahora llamamos Canaán o Israel, y luego terminó yendo a la cruz para sufrir la muerte más horrible jamás inventada, todo por su amor por la humanidad, y a través de esa muerte, en la cruz, pudo entonces pagar el precio de la redención para toda la raza humana, no solo para unos pocos elegidos, sino para todo el mundo, toda la raza. Ahora, escucha, eso es gracia, y eso está más allá de nuestra comprensión. No tenía que hacer eso. Él podría haber simplemente eliminado a la raza humana y empezar de nuevo, pero desde el primer día, desde el momento en que Adán y Eva cayeron por primera vez en el jardín, hasta las multitudes rebeldes justo antes del diluvio, hasta la Torre de Babel, cuando nuevamente ese grupo de la humanidad se reunió en tal consorcio pagano, Dios podría haberlos eliminado, pero no lo hizo, y los dejó seguir hasta que pudo encontrar a un hombre. 200 años después, en Ur de los Caldeos, conocemos a Abraham, y comenzó de nuevo algo totalmente diferente. Todo porque se negó a rendirse ante la raza humana. ¿Y por qué no lo hizo? Gracia. Y así, todo lo que Dios hace y la paciencia de Dios hacia la raza humana es todo
por su gracia. Ahora lo llamo un atributo. Tuve un presidente de seminario del que estábamos hablando, y él dijo, bueno, Les, nunca lo había pensado como un atributo. Bueno, ¿de qué otra manera puedes verlo? Es algo que está en la misma esencia. El Dios eterno, que lo impulsa a derramar todo este favor inmerecido y amor hacia una raza humana rebelde. Y todo lo que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor hoy y simplemente detenernos a pensar por un minuto, ¿por qué Dios lo tolera? Cuando todo le está volando en la cara, en total rebelión, todo lo que tendría que hacer es pronunciar la palabra y podríamos desaparecer todos, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Gracia, gracia inmerecida. Ahora ves, bajo la ley ese no era el caso. La ley exigente. La ley, como he dicho tan a menudo, al menos en mis clases de Oklahoma, ¿qué era, Jerry? Severo. Fue severo. Y no había forma de doblarla. Si rompías la ley cuando estaba en sus primeras etapas puras, rompías la ley invariablemente. ¿Cuál era la pena? Muerte. Sin preguntas, ¿ves? Y así era la ley. No había gracia en eso, excepto que seguía siendo la gracia de Dios la que estaba brindando una forma para que el hombre regresara, pero ley era legalismo. Fue severo, era lo opuesto a la gracia. Pero ahora, este lado de la cruz, de hecho, supongo que debería poner esto aquí. Ahora, de este lado de la cruz, Él, mismo Dios que dio la ley en toda su severidad a Moisés y la llevó a Israel, ahora abre las ventanas del cielo y gracia, y a través de este apóstol, aquí es donde todo comenzó. Y de nuevo, simplemente no puedo enfatizar lo suficiente que es a través de los escritos de este hombre que tenemos. La apertura de la puerta de la gracia. Ahora algunas personas dicen, bueno, ¿no le das demasiada importancia a Pablo? No. Pablo, como dijo, siguió a Cristo, y Pablo solo sabía una cosa, y esa era Cristo, crucificado, resucitado de entre los muertos. Y así no elevamos a Pablo por encima de eso. Pero ves, Dios, al mantener las cosas en secreto, como vimos en nuestra última media hora, ha decidido que es a través de este hombre que revelaría las cosas que habían estado en secreto, y por eso Pablo una y otra vez usa el término revelación. Que Dios me reveló, y Él reveló, y así sucesivamente. Y es una y otra vez esta referencia a una revelación. Ahora, el otro argumento que a veces recibo, y alabo al Señor, es que no recibimos muy pocos argumentos de todo el correo que recibimos. Y generalmente es sobre agua, bautismo, donde tienen que haz que suene como si no estás bautizado, no puedes ser salvo. Y ese es el único argumento que recibo. Y luego, por supuesto, cuando leo de nuevo o escribo de vuelta y respondo que esto es lo que Pablo ha dicho, entonces ellos regresan de inmediato y dicen, pero nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia, no en lo que dice Pablo. ¿Lo has escuchado? Bueno, usamos toda la Biblia. No solo usamos a Pablo. Bueno, he podido cerrar más de una boca y te dejaré hacerlo aquí, y mi audiencia de televisión puede ver de qué estoy hablando. Si vas a venir a decirme, bueno, yo hago lo que dice toda la Biblia, entonces te llevo de vuelta a Levítico, capítulo 5. Y veamos esto. Este es un ejercicio divertido. ¿Realmente lo es? Esto es divertido porque lo dice tan claramente. Ahora, podría usar cualquier otra parte del Antiguo Testamento, pero este dice las cosas tan claramente y no es algo teológico muy profundo, es solo una posibilidad cotidiana para cualquiera de nosotros. Levítico, capítulo 5, comenzando versículo 1. Levítico capítulo 5, versículo 1. Y si un alma o una persona peca y escucha la voz de un juramento
y es testigo, ya sea que lo haya visto o lo sepa, él deberá, si no lo dice, entonces llevará su iniquidad. En otras palabras, supongo que tendrías que decir que a menos que le diga al sacerdote o a alguien lo que esta persona ha dicho, entonces es culpable. ¿Ves? Está bien, pero luego baja al versículo 2. O si un alma o una persona viva toca alguna cosa inmunda, ya sea el cadáver de una bestia inmunda o ganado inmundo o algo así, si lo toca, será inmundo. ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¿Culpable? Está bien, ahora, para ahorrar tiempo, bajemos hasta el versículo 5. Ahora, si una persona, cuando sea culpable en una de estas cosas, deberá confesar que ha pecado en eso y él deberá... ¿Qué es eso? Esa es una orden. Vaya, no hay forma de evitarlo. Y él traerá su ofrenda por la culpa al Señor por su pecado que ha cometido. Y luego continúa diciendo qué tipo de sacrificio tiene que traer. Está bien, ¿sabes lo que digo? Eso es lo que dice la Biblia. ¿No es así? Tan claro como el agua. La Biblia dice que si tocas un animal muerto, deberás traer una ofrenda sacrificial. Eso es lo que dijo la Biblia. ¿Lo haces? No. ¿Acaso Dios espera que lo hagas? No. ¿Por qué? Porque esta era la ley. Mira, todo esto era parte de lo que Moisés instruyó a Israel. Y no estamos bajo esa economía. Esa es otra buena palabra. No estamos bajo esta economía. Estamos bajo esta. Y así, cuando la gente dice, bueno, yo sigo lo que dice toda la Biblia, se meten en un lío antes de que puedan siquiera darse la vuelta, porque hay tantas cosas aquí que simplemente no se pueden hacer hoy en día. No haces eso. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Tienes que separar la ley de la gracia. Ahora ves, Pablo nunca te dirá que si tocas algo muerto, debes ir y ofrecer un sacrificio en algún lugar. Lo hace. No, eso no es parte de la gracia en absoluto. Y así siempre mantén estas cosas claras. Cuando digo que tenemos que escuchar al apóstol de los gentiles, eso no significa que no leamos el resto de las escrituras. Eso no significa que no sea provechoso. Por supuesto que sí. Todas estas cosas escritas allá atrás, aunque era ley, todavía son provechosas porque nos muestran la mente misma de un Dios santo. Nos muestra cómo era vivir bajo el yugo de la esclavitud, que es lo que realmente era la ley. Es lo que Pedro llamó en el capítulo 15 de Hechos. Es lo que Pablo llama en Gálatas. Era un yugo de esclavitud. ¿No estamos bajo un yugo de esclavitud? Hemos sido liberados de todo eso, ¿ves? Está bien, ahora volviendo a Efesios capítulo 3 por solo un segundo, no nos quedaremos allí mucho tiempo. Pero ahora dice que si hemos oído de dispensación o la economía o la administración de la gracia de Dios, y como he mostrado, esa ley llegó a Israel a través de Moisés, ¿cómo en el mundo llegaron las doctrinas de la gracia a los gentiles? Bueno, la siguiente parte del versículo es muy clara. Si has oído hablar de esta dispensación de la gracia de Dios que se me ha dado, a ti que eres digno y verdaderamente... ¿Ves lo que dice eso? No tienes idea de cuántas veces he tenido a alguien en mi ahora famoso mesa de cocina y les diré este mismo concepto, que todas nuestras doctrinas de la gracia provienen de Pablo. Bueno, ¿de dónde sacas eso? Bueno, aquí hay un buen ejemplo. Este es solo uno. ¿Y lo leerán? Bueno, no entendí a qué te refieres. Bueno, no lo leíste. Sí, lo hice. No, lo hiciste. Léelo de nuevo. Iris lo sabe. Ella me ha escuchado pasar por esto más de una vez. Léelo de nuevo. Y luego la tercera o cuarta vez finalmente dirán, oh, nunca vi eso antes. Y me atrevo a decir que hay multitudes así. Y aquí está la dispensación de la gracia de Dios que fue dada a Pablo. Justo como lo tengo aquí en la pizarra. Y Pablo, a través de la inspiración y por la gracia de Dios, nos lo ha traído a nosotros, los gentiles. No es fácil,
Está bien, ahora déjame mostrarte a partir de las Escrituras de qué estamos hablando. Vuelve conmigo a casi no sé por dónde empezar primero. Hay tanto de esto. Empecemos en 2 Corintios. Estoy debatiendo si usar Gálatas primero y luego Corintios o Corintios y luego Gálatas, pero voy a usar Corintios solo por el bien del orden cronológico en tu Biblia. Corintios, capítulo 11, versículo 5. Porque así como tuvo que lidiar en 1 Corintios con los creyentes corintios que querían seguir a Pedro, en lugar de Pablo, otros querían seguir a Jesús, en lugar de a Pablo, y su concepto completo era que Pablo era algo menos que esos tipos en Jerusalén, y esto es lo que tuvo que superar, y cubrimos esto con bastante detalle cuando enseñamos las cartas a los Corintios. Está bien, pero esto es un repaso. Versículo 5 de 2 Corintios capítulo 11, donde escribe, supongo que no era nada. Detrás de los apóstoles más destacados, no, era nada. Detrás de los apóstoles más destacados, vaya, ¿qué es eso? No estoy ni un paso detrás de Pedro. Mira, estaban tratando de poner a Pedro por encima de él. Él dijo, no estoy ni un poco detrás de ese apóstol principal. Ahora, creo que todos estamos de acuerdo en que tendría que ser Pedro, quizás Juan, pero lo que sea. Creo que la mayoría de la gente diría, no, ese era Pedro, no está ni un poco detrás de él. Ahora, si no está detrás de él, ¿dónde está? Bueno, ¿está o a su lado o por delante de él? Está bien, ahora el siguiente, mismo capítulo, versículo 22. Ahora, esto lo pone un paso adelante, ¿ves? Versículo 22, hablando del liderazgo de Jerusalén, que incluiría a los 12, así como a algunas de las otras personas principales de la asamblea de Jerusalén. Pablo dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también lo soy. ¿Son ellos la descendencia de Abraham? Yo también lo soy. ¿Son ellos ministros de Cristo? Ahora, mira esto entre paréntesis, dice, hablo como un tonto, pero sigue siendo inspirado por el Espíritu. Que más, ¿ves qué claro es eso? Ese es el Espíritu Santo, escribiendo a través de la pluma del apóstol Pablo, que Pablo es más el ministro de Cristo que cualquiera de los que estaban allá en Jerusalén. Y esto es lo que tenemos que entender. Está bien. Sigamos con uno más en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 11. Corintios del libro capítulo 12, versículo 11. Él dice, me he vuelto un tonto al gloriarme, y a Pablo no le gustaba hacerlo. A Pablo no le gustaba tener que jactarse, pero lo hizo para convencer, especialmente a los corintios, de que era un instrumento especial en manos de Dios. Así que dijo, me he vuelto un tonto al gloriarme. ¿Me has obligado? ¿Me has obligado? Pues debí haber sido elogiado por ustedes. Ahora, ¿a qué se refiere? Fue este hombre quien trajo a estas personas de su abyecto paganismo. Fue su mensaje el que los liberó y los trajo a una relación con Cristo. Fue el evangelio de este hombre el que trajo a estos corintios paganos a una vida de moralidad y esperanza por la eternidad. ¿Ves? Y así él dice, debieron haberme elogiado por sacarlos de esa oscuridad. En cambio, lo están menospreciando y dicen, bueno, no eres quien dices ser. Está bien, sigue leyendo. Porque en nada, soy inferior a los apóstoles principales. ¿Dónde lo deja eso? Bueno, no detrás de ellos. Quizás al lado de ellos, pero el otro versículo dice que estaba delante de ellos. ¿Y qué te dice eso? Este es el hombre que ha sido dado, ha sido ordenado por Dios para ir a los gentiles, y lo afirma una y otra vez. Está bien, eso debería ser suficiente para esa parte. Ahora pasa un poco más a Gálatas, solo un par de páginas. A Gálatas capítulo 1. Y todo esto es para respaldar su afirmación. Ahora
En Efesios 3, versículo 2, que la dispensación de la gracia de Dios que Dios me ha dado a mí, para ustedes, y ustedes eran, hay gentiles. Gálatas, versículo 11. Pero les certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí, no es según el hombre. No estoy siguiendo los pasos de otro hombre, porque ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino por, aquí viene ahora, la palabra de la que les he estado advirtiendo, por el que la revelación. ¿Ves? La revelación de un secreto que han estado cubiertos en la mente de Dios, de acuerdo con el Olam que vimos en el programa anterior, o Deuteronomio 29:29, Dios ha mantenido cosas en secreto. Mira, está bien, esto es lo que Él está afirmando, que lo que se mantuvo en secreto, ahora, ha sido revelado a este apóstol, pero vino por revelación de Jesucristo en el versículo 12. Ahora, cada vez que enseño las epístolas de Pablo, siempre enfatizo, ¿fue esta revelación después de la muerte, sepultura y resurrección, o antes? Bueno, pues, ¿ves? Después, y eso hace toda la diferencia en el mundo. Mira, Jesús ni siquiera pudo predicar su muerte, sepultura y resurrección para la salvación. Aún no había sucedido. Trató de decírselo a los 12, pero nunca lo entendieron. Pero simplemente no estaba en la economía de ese sistema de leyes para que Israel y los judíos entendieran el evangelio de la gracia. No estaba destinado a ser. Así que ahora dice en el versículo 15, estoy haciendo esto porque tengo que apurarme. Ya casi se acaba. Pero cuando agradó a Dios, que me separó del vientre de mi madre, me llamó por su ¿qué? Gracia. ¿Sabes? Tú puedes hacer esto también como yo. La otra noche tomé mi concordancia de Strong y conté todas las veces que se usó la gracia entre Mateo 1:1 y Hechos capítulo 9. ¿Cuántas veces crees que fue? 16 veces. La palabra gracia, y ni siquiera se usó como un término doctrinal, sino que se habló de ella simplemente como la palabra gracia. Desde Hechos capítulo 9 hasta el final de las cartas de Pablo, 84 veces. Se hace referencia a la palabra gracia 6 veces más en las epístolas de Pablo que en todo lo que se mencionó antes. Eso es impactante, ¿no? Y sin embargo, no debería ser así, porque este es el apóstol de la gracia. Tengo un libro en casa. Creo que el título es más o menos una biografía del apóstol. Y dice, el apóstol del alma, liberar. Y me gusta eso. No me gustó mucho el libro, pero realmente me gustó el título, el apóstol del alma, liberada. Eso lo dice todo. ¿Ves? Está bien. Ahora me quedan unos segundos. Está bien. Así que me llamó por su gracia. Y ahora el versículo 16. Y de nuevo, ¿cuál es la palabra? Revelar. ¿Ves? Para revelar su hijo. ¿Mí? ¿Dónde podría predicarlo? Entre los gentiles, los no judíos. Esa es su llamada específica, llevar este evangelio de gracia. Los gentiles, por eso lo he expresado de esta manera una y otra vez a lo largo de los años, que así como la ley fue dada en el monte Sinaí a Moisés, Pablo va al monte Sinaí y Dios le dio las doctrinas de la gracia, que están más allá de la comprensión humana. Está bien, ahora sigo leyendo por solo unos segundos. Él dijo, para revelar su Hijo en mí, para que pudiera predicar a los gentiles, inmediatamente no consulté con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Ese sería el monte Sinaí. Y luego continúa diciendo que todo este misterio del Evangelio le fue revelado. Y por eso siempre estoy enfatizando el apostolado de Pablo y pasando la mayor parte de nuestro tiempo en sus cartas. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick
un estudio bíblico en tu área o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta Sosososo 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 160, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.